días compañeros, nosotros somos el equipo número 2 y estamos conformados por Jacqueline Lezama, Jesús Vivanco, Carla Nayeli, José Eduardo Hernández y Soleil Capech Cupul. Nosotros hablaremos de transporte vesicular. Para empezar, tendremos como objetivo aprender cómo se transmiten las señales dentro de las células desde los receptores de su membrana y también podremos comprender cómo es que funciona cada uno de ellos. Además, tendremos que saber lo que ocurre en la célula cuando recibe una señal desde el exterior. Primero que nada, explicaremos brevemente el transporte vesicular, el cual se divide en endocitosis. Esta es una subdivisión del transporte vesicular y se dirige desde la membrana plasmática al interior de la célula. Al contrario, existe también la vía de la exocitosis. Esta ruta abarca el movimiento de las vesículas al exterior, es decir, hacia la región externa de la membrana plasmática. También cabe destacar qué son las vesículas. Las vesículas son pequeñas estructuras que forman un compartimiento separado del citosol por una bicapa lipídica, muy similar a la membrana plasmática. En general, la función de la mayoría de las vesículas es almacenar, transportar e incluso dirigir productos y residuos celulares. Estas vesículas se encuentran recubiertas por clatrina o incluso coatómero, pero de esos se hablarán más adelante. En la endocitosis, el material que se va a introducir es rodeado por una porción de la membrana plasmática, que luego se invagina para generar por pellizco y pinzamiento regulado una porción de la membrana plasmática que termina generando una vesícula endocítica que contiene el material interlizado. Esta vesícula endocítica será procesada intracelularmente en una serie de compartimientos que llegarán posteriormente al endosoma y continuarán su ruta hasta llegar al lisosoma. Estas vesículas están usualmente compuestas por clatrina. Además de las vesículas de vía endosómica, también podemos hablar de COP1 y 2. Estas vesículas se encuentran cubiertas de coatómero. COP1 tiene un movimiento retrógrado que va del complejo de Golgi al retículo endoplasmático, mientras que COP2 tiene un movimiento anterógrado que parte del retículo endoplasmático al complejo de Golgi. La cubierta de COP2 es una envoltura muy selectiva que se forma en las vesículas que emergen del elemento transicional del retículo endoplasmático, cargados de vesículas.
que posteriormente se fusionan en el agregado túbulo vesicular y posteriormente a la red cis-Golgi. El transporte se realiza también en largos túbulos. Así pasan muchas proteínas de secreción que forman vesículas de secreción o también pueden volver al aparato de Golgi al retículo endoplasmático. Y existe además una gran selectividad en las proteínas que captura. Una enfermedad que es característica de las cubiertas de COP1 es la de los factores de coagulación, cuando se tiene un defecto de señalización, por lo que no se logra una coagulación adecuada. La cubierta de COP2 es una envoltura muy selectiva que se forma en las vesículas que emergen del elemento transicional del retículo endoplasmático, cargados de vesículas, que posteriormente se fusionan en el agregado túbulo vesicular y posteriormente a la red cis-Golgi. El transporte se realiza también en largos túbulos. Así pasan muchas proteínas de secreción que forman vesículas de secreción o también pueden volver al aparato de Golgi al retículo endoplasmático. Y existe además una gran selectividad en las proteínas que captura. Una enfermedad que es característica de las cubiertas de COP1 es la de los factores de coagulación, cuando se tiene un defecto de señalización, por lo que no se logra una coagulación adecuada. Para la formación de la vesícula clatrina, debemos saber que es un complejo proteico altamente conservado, ya que consiste en 3 cadenas polipeptídicas grandes y 3 pequeñas que juntas forman una estructura de 3 patas denominada triskelio. Para el ensamblaje de la cubierta de la vesícula se empiezan a unir pequeñas subunidades de cubierta a la membrana. La formación de una yema revestida de clatrina se produce por fuerzas generadas por el ensamblaje de las proteínas de la cubierta sobre la superficie citosólica de la membrana. Mientras la vesícula empieza a salir más, empieza a desprenderse y la cubierta se va perdiendo rápidamente. Esto hace que nuestras subunidades de cubierta se vayan hacia el espacio citosólico. La adaptina es un receptor que reconoce y une proteínas que se dirigen al lumen lisosomal por la porción del receptor de la manosa 6-fosfato, localizada en el lumen del complejo de Golgi. La adaptina se une también y a la vez a la porción citosólica del receptor. En el siguiente esquema se observa cómo las moléculas con carga se unen a los receptores con carga. El receptor une en el extremo libre a las proteínas adaptinas. La adaptina une al receptor con la clatrina y gracias a esto se forma nuestra vesícula. En la fusión, las moléculas de clatrina y adaptina se liberan y esto permite que la vesícula pueda fusionarse con nuestra membrana. Los coatómeros son conglomeraciones proteicas de las vesículas COP1 y COP2. Para la formación de un coatómero se usa un adaptador conocido como ARF, asociado a una proteína GDP. La unión de ARF a la proteína GDP a una proteína liberadora del nucleótido de guanina conocida como GNRP hace un cambio conformacional en el GDP a GTP. Esto también hace que una cola de ácido se exponga y esta cola también se une a la membrana, que posteriormente las recubiertas de coatómero se irán pegando mientras las vesículas se vayan moviendo. Las proteínas SNER son encargadas de dos cosas. Una
es la encargada de reconocer el compartimiento donde irá, y la segunda es permitir la unión de la vesícula con tal compartimiento. Existe la Wessner, que son las que están unidas a la vesícula del organelo, y las Tessner, que son los compartimientos donde llega la vesícula. Las proteínas SNER no actúan solas, sino que deben de utilizar proteínas RAP, las cuales tienen la función de unir GTP al lado de la vesícula. La unión de B y T SNER a GTP hace una hidrólisis. Esto es lo que permite que la membrana pueda fusionarse con la membrana de nuestra vesícula. Para la fusión se ocupan proteínas. Dos han sido muy identificadas a lo largo de los años, la NSF y la SNAP. La forma de actuar es que cuando el complejo RAP, GTP, B y T SNER está completo, estas proteínas se pegan y ahí llevan a cabo una activación. Al ocurrir su activación, se permite la fusión vesicular. Hipercolesterolemia familiar, en simples palabras, es un trastorno de altos niveles de colesterol LDL, mejor conocido como colesterol malo. Este se transmite de padres a hijos y debido a la alza de los niveles LDL podría causar en el individuo alguna enfermedad cardiovascular de manera prematura. Entonces, la hipercolesterolemia es un trastorno que se transmite de manera citosómica dominante. Esto significa que se necesita un gen anormal de los padres para heredar la enfermedad. Normalmente, los receptores de LDL de los hepatocitos ayudan a depurar las partículas LDL del torrente sanguíneo. Ahora imaginemos que los hepatocitos son como un puerto donde ahí se desembarcan las partículas LDL y para esto se necesita un lugar de anclaje. Pero en este caso, la hipercolesterolemia familiar se produce debido a que el gen que decodifica la proteína del receptor LDL que se localiza en el cromosoma 19 está mutado. De ahí que el colesterol no puede entrar a la célula y esta permanecerá en el torrente sanguíneo. Continuando con el ejemplo del puerto, el hepatocito no presenta puntos de anclaje para desembarcar las LDL. Cuando la persona hereda estos genes defectuosos, el hígado no puede absorber las lipoproteínas de baja densidad, lo que disminuye la fuente de colesterol del hígado, actuando la maquinaria hepática.
y la maquinaria entra en un círculo de producción de nuevo colesterol y la producción de VLDL, que es una lipoproteína precursora de la LDL, contribuyendo al aumento de concentración plasmática de este. En un caso grave es cuando la persona hereda el gen mutado de ambos padres, presentando una hipercolesterolemia familiar denominada homocigota. Cuando esto ocurre, el aumento de los niveles de colesterol es mucho más severo, siendo 5 veces mayor que en personas normales, aumentando la probabilidad de enfermedades cardíacas severas. La enfermedad es asintomática hasta que aparece la enfermedad vascular. Trastornos relacionados con los receptores unidos con proteína G. El origen de trastornos hereditarios se rastreó hasta defectos en los GPCR y las proteínas G heterotrimétricas. La retinitis pigmentosa, RP, es una enfermedad hereditaria caracterizada por la degradación progresiva de la retina, hasta llegar a la ceguera. Esta anomalía puede ser causada por mutaciones en el gen que codifica la rodopsina, el pigmento visual de los bastones. Muchas de estas mutaciones confunden a la terminación prematura o al plegamiento inadecuado de proteínas rodopsina y su eliminación de la célula antes de llegar a la membrana plasmática. Otras mutaciones dan lugar a la síntesis de una molécula de rodopsina que no puede activar su proteína G y por lo tanto no puede transmitir la señal en dirección 3' hacia el efector. La retinitis pigmentosa es el resultado de una mutación que causa pérdida de la función del receptor codificado. Muchas mutaciones que alteran la estructura de proteínas de señalización pueden tener el efecto contrario y causan lo que se conoce como ganancia de función. En uno de estos casos se identificaron mutaciones que provocan un tipo de tumor tiroideo benigno, llamado adenoma. A diferencia de las células tiroideas normales que secretan hormona tiroidea solo como reacción a la estimulación de la hormona hipofisiaria, o sea TSH, las células de estos adenomas tiroideos secretan grandes cantidades de hormona tiroidea sin necesitar el estímulo de la TSH. Se dice que el receptor actúa como forma constitutiva. El receptor para TSH de estas células tiene una sustitución de aminoácidos que afecta la estructura de la tercera asa intercelular de la proteína, mutaciones en los sitios 5 o 6. Como resultado de la mutación, el receptor para TSH activa de manera constitutiva una proteína G en su superficie interna, lo que emite una señal continua por la vía que ocasiona no solo la secreción excesiva de la hormona tiroidea, sino la proliferación celular exagerada para representar el tumor. La fibrosis quística o mucoviscidosis, con sus siglas FQ, es el padecimiento autosómico recesivo más frecuente en la población caucásica, donde se presenta con una incidencia de 1 en cada 2.000 a 3.500 recién nacidos vivos, y se estima que 1 de cada 25 individuos es portador sano de la mutación. En los países más desarrollados, los pacientes con fibrosis quística tienen una expectativa de vida de aproximadamente 35 años, mientras que en nuestro país, México, es de 8 años. Este padecimiento es ocasionado por mutaciones en el gen CFTR, el cual codifica para una proteína transmembranal cuya función más importante es la del canal de cloro. La pérdida de la función de esta proteína causa un defecto en el transporte de electrolitos de la membrana apical de las células epiteliales, alterando la función secretora en diferentes órganos y tejidos. Este defecto conduce a la producción de secreciones exócrinas anormalmente viscosas y conlleva una enfermedad multisistémica y progresiva con la expresividad muy variable, la FQ.
En la década de los 90, la clonación del gen responsable permitió un enorme progreso en el conocimiento de la función de la CFTR y en la caracterización de las mutaciones responsables